Muy buenas noches a todos. Agradecemos su compañía en esta noche para el 7º Foro Económico de ICEADE-FEPADE. A continuación, para dar inicio, los dejo con el vicerrector de ICEADE-FEPADE, licenciado José Eduardo Escobar. Muchas gracias, Roxana. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este increíble evento que hemos logrado organizar, lleno de mucha expectativa por la circunstancia que nos encontramos como país. Y pues queríamos generar esta oportunidad de estar todos aportando desde una mirada académica, una mirada integral desde las tres perspectivas que la información del foro detallaba: la perspectiva económica, la perspectiva legal y la perspectiva tecnológica. Para esta ocasión me hago acompañar por 4 talentos que saben del tema y hemos tratado de ponernos al día con mucha lectura y con mucha información para poder aportarles a ustedes y que tengamos una mayor comprensión de cómo son las implicaciones y los alcances de esta nueva ley que ya va a entrar en vigencia dentro de un par de días. Así que voy a dar la presentación de cada uno de los panelistas. En primera ocasión, quiero agradecer al doctor Pablo Llanelo, que nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, José Eduardo. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Se me ve y se escucha bien, ¿no? Te escuchamos bien, Pablo, sí. Perfecto. Compartirles que Pablo nos ha apoyado ya por muchos años en ICEADE y recientemente lanzamos un posgrado en Derecho de Nuevas Tecnologías que ha sido realmente todo un éxito como un programa de formación de alto nivel sobre un tema tan novedoso como es este. Y cuando surgió esta oportunidad de hacer este foro, no podíamos dejar de invitarte y te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Sabemos que estás un poquito pasadita las horas allá en Argentina, son cerca de las 10 de la noche, pero con un buen alfajor y con un cafecito de El Salvador, creo que salís adelante. Bienvenido, Pablo. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Complementando también el área legal, nos acompaña la licenciada Carla Alas. Ella es socia de CIJA y también es catedrática de ICEADE-FEPADE dentro de ese mismo posgrado y otros cursos que hemos desarrollado a nivel de Derecho y Negocios. Así que bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, qué gusto compartir este foro con ustedes, sin duda de gran relevancia para nuestro país y a pesar de ser tan chiquititos como estamos haciendo bulla. Eso es propio el salvadoreño. Enhorabuena por todos. Gracias, bienvenida, Carla, gracias también por tu tiempo. En la parte económica, nos estará acompañando el doctor Carlos Acevedo. Carlos es un economista, fue presidente del BCR y es parte del staff de catedráticos de la maestría de ICEADE. Y siempre ha sido un recurrente en diferentes foros que hemos tenido. Así que bienvenido de nuevo, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, José Eduardo, felicitándote por esta excelente iniciativa. Creo que esta reflexión multidisciplinar de esta propuesta del Bitcoin creo que puede arrojar bastantes luces para que la mayoría del público pueda entender las diferentes facetas que tiene la iniciativa. Gracias por acompañarnos. Sé que estás también fuera del país y has hecho un esfuerzo por estar presente y bienvenido, ¿viste? Gracias. Y luego, necesitamos balancear un poquito el tema entre económico y legal con el tema tecnológico, con el tema técnico de cómo funciona el Bitcoin, las criptomonedas y nos recomendaron a Carlos Rodríguez, a quien presento ahorita para que nos salude y agradecerte también, Carlos. Sé que has movido temas de agenda tuyo y querías participar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí en este foro y estamos listos para platicar también contigo. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Definitivamente emocionado por todo lo que se pueda llegar a venir y desde ya mis talentos e información a sus órdenes. Perfecto. Si gustan, a los amigos panelistas, ya podemos poner todos la camarita encendida para que podamos estarnos viendo y que la audiencia también los puedan ver. Quizás voy a dar un par de
indicaciones a toda la audiencia para que puedan estar conocedores de cómo vamos a desarrollar este foro. Vamos a tener 4 segmentos. Dentro de que proyectamos cada segmento va a durar cerca de 15 minutos, donde vamos a estar conversando un tema transversal desde las perspectivas que hemos estado hablando. Y luego de los 4 segmentos vamos a dejar un espacio para escuchar también preguntas de parte de ustedes. Para irnos anticipando, porque me imagino que van a haber varias preguntas, les quisiera pedir un favor. En el área de preguntas y respuestas de Zoom, o Q&A en inglés, favor colocar la pregunta que ustedes quisieran pues que se abordara al finalizar las intervenciones de los 4 segmentos. Asimismo, si ustedes quieren, si ustedes ven otra pregunta que es muy similar a la que ustedes quisieran tener, le pueden dar like o darle chequecito a la pregunta, y las preguntas más votadas van a ser de donde vamos a escoger las preguntas que vamos a poder discutir al final. Así que para hacer un poquito más fácil la gestión de las preguntas, agradeceríamos que la hagan en el área de preguntas y respuestas, no tanto en el chat, porque ahí no se contabilizan los votos a favor de las preguntas. Con eso en mente, vamos a darles oportunidad a que se procesen algunas de sus preguntas, y si en el caso hay muchas más que no se puedan responder por el tema de tiempo, me imagino que muchos ya estarán pensando también en el tema de la cena, vamos a hacer el esfuerzo con todos los panelistas de responder la mayor cantidad posible y compartirlas posteriormente las respuestas. Así que con ese preámbulo y pues dándole la bienvenida a todos, esperando que no se hayan mojado mucho de este chaparrón que cayó aquí en El Salvador y que todos se encuentren bien, vamos a dar inicio con este foro económico de ICEAD FEPADE. Para dar inicio, vamos a compartir un poquito de un breve informe de la situación a la fecha, para que todos estemos en el mismo contexto y que pues sepamos sobre qué vamos a hablar. El pasado miércoles 9 de junio salió publicado allá en el diario oficial la ley Bitcoin que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente, y eso nos pone en el foco, como decía bien Carla, porque somos el primer país que acepta o determina que Bitcoin sea una moneda de curso legal. Esta ley Bitcoin fue presentada a iniciativa de la Presidencia de la República por parte de la Ministra de Economía, y fue un resultado de una exposición que el Presidente de la República dio en una conferencia en Miami recientemente, en una convención de criptomonedas y de Bitcoins también. Entonces esto marca un antes y un después, como bien decíamos, es el primer país que adopta esta criptomoneda como una moneda de curso legal en un proyecto de ley o una ley ya publicada que tiene pues una cantidad limitada de artículos donde creemos que hay oportunidad de ver qué más se puede complementar. La misma ley dice que va a haber un reglamento posterior y pues estamos muy expectantes todos de cómo se va a regular eso. ¿En qué contexto sale esta ley? Pues estamos en una situación económica en El Salvador bastante retadora. Hemos venido de una pandemia, de que desde antes de la pandemia ya teníamos retos económicos. La tasa de deuda sobre el PIB estaba cerca del 70% pre-pandemia. Hoy estamos pateando el 86-90%. Hay problemas de déficit fiscal, ¿verdad? Y eso pues nos está llevando también a que en paralelo se estén llevando negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para poder tener un acuerdo aproximadamente en 1.300 millones de dólares para financiar los próximos 3 años aproximadamente. En medio de todo esto es que surge esta iniciativa de la ley Bitcoin y pues parece interesante pues compartir que si bien es cierto somos el primer país que tiene la moneda, no somos el primero o único país donde hay este tipo de criptomonedas. Esto surgió aproximadamente ya tipo el 2009, donde Satoshi Nakamoto publicó cerca del 2008 un primer paper, donde cómo se crea la metodología de compartir una criptomoneda a través de la tecnología blockchain. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir diferentes iniciativas y Bitcoin ha sido la moneda que ha tenido mayor desarrollo hasta la fecha, mayor valor de capitalización, mayor cantidad de moneda también, pero hay que entender un poquito todo esto para poderlo digerir.
En El Salvador, vale la pena resaltar que han habido un par de esfuerzos pilotos, pareciera ser de manera aislada, no articulada con otras iniciativas, tanto en el Zonte como en Punta Mango, donde ya hay un concepto de Bitcoin Beach, hay una comunidad ya que está recibiendo pagos con Bitcoin previo a esta ley, ¿verdad? O sea, que ya en el país ya se manejaba. Y nosotros en ICEA desde el año pasado empezamos a ver esta oportunidad como un tema de investigación y estamos haciendo un trabajo con un profesional al respecto, que ya llevamos algo de avance, pero obviamente esta realidad nos pone en el ojo para poder acelerar esta investigación. Lo comparto porque es importante saber de que ya hay Bitcoin aquí en el país y que pues se estaba manejando como una alternativa de pago y de moneda y no era de curso legal, sino que era una moneda alternativa para poder comprar bienes y servicios. Otro tema importante que ha surgido en la conversación pública, en la comunidad tuitera, en la comunidad digital, es el costo ambiental que tiene el proceso de mining o el proceso de generar nuevas monedas de Bitcoin. Estos procesos consumen mucha energía porque se generan con computadoras que tienen un gran consumo, porque generan a través de algoritmos, resuelven problemas matemáticos para generar una nueva moneda Bitcoin. Entonces eso es parte del contexto. La presidencia ha estado compartiendo que parte de la idea también en su momento va a ser que El Salvador pueda ser un lugar donde se puedan mine o generar monedas, aprovechando las energías renovables que el país tiene. Vamos a practicar un poquito de eso, si eso realmente es factible o no. Así que con este contexto vamos a empezar el primer segmento. Y el primer segmento me gustaría delimitarlo de la siguiente manera. ¿Son las criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, una alternativa real a las monedas tradicionales? Esa es la primera pregunta que vamos a discutir. Quizás por el contexto económico me gustaría empezar con Carlos Acevedo. Contame un poco, Carlos, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué consideras tú que tiene de atributos positivos o negativos esta valoración? Gracias, José Eduardo. Yo creo que en gran parte el atractivo de las criptomonedas, además del anonimato que tienen para los que las conocen, pero para otra gente creo que se debe a que las confunden con lo que sería el dinero digital. Entonces se habla del futuro de las finanzas, como finanzas digitales, como finanzas virtuales, y realmente no es lo mismo. O sea, ciertamente las criptomonedas son monedas digitales, pero no todo el dinero digital es criptomoneda. Por ejemplo, a nivel mundial del dinero que circula, solamente el 8% es en efectivo. Esto es dinero digital. Dinero digital es, por ejemplo, cuando uno paga con una tarjeta de crédito o de débito. Dinero digital, por ejemplo, cuando uno transfiere de una cuenta a otra. O sea, dinero digital es cada vez que uno realiza una transacción y paga sin que haya físicamente movimiento del dinero. O sea, que no se mueve, digamos, físicamente. Entonces ya estamos en el mundo en dinero digital. Por ejemplo, países como Suecia, que estaba más avanzando en esto, solamente el 13% de las transacciones se pagan en efectivo. El resto se paga con dinero digital, o sea, con tarjetas de crédito o con celulares. E incluso en países en el mundo en desarrollo, en China, en India, en Pakistán o en África, en países como Tanzania o como Kenia, ya se hace un uso muy amplio del celular como medio de pago. Entonces, ciertamente, ese mundo digital ya está para quedarse y por ahí hay que seguir avanzando. Ahora, las criptomonedas, además de lo que señalabas, en el caso particular del Bitcoin, de la tecnología de los registros distribuidos, del blockchain que le dicen, que supuestamente le da seguridad, pero también anonimato, y que es lo que lo hace atractivo para muchos, incluso la gente que tiene dinero mal habido, narcotráfico,
financiamiento del terrorismo, etcétera, es también lo que para otros le preocupa, porque como no es un dinero emitido por una autoridad central, como normalmente son los bancos centrales en el caso del dinero fiduciario, sino que es dinero emitido descentralizadamente, entonces eso les gusta a muchos, pero genera también los problemas de que hay una falta de regulación. Ahora, para mí el riesgo más grave de las criptomonedas y particularmente del Bitcoin está en lo que hemos visto del registro histórico de la altísima volatilidad que tiene, ¿verdad? Una volatilidad que no tiene ninguna moneda fiduciaria, ni siquiera el bolívar, ¿verdad? Que el bolívar ahora como 2 millones de bolívares por dólar. O sea, el bolívar está en una espiral para arriba, pero no tiene altibajos. O sea, no es que ahora sea 1 millón de bolívares y mañana es medio millón, etcétera, sino que simplemente va en un curso acelerado de depreciación. Entonces, el problema del Bitcoin es que tiene una extremada volatilidad. Entonces, si por un decreto ejecutivo como el que por ley que se ha impulsado en El Salvador, se quiere atar todo el sistema financiero y toda la economía del país a esa volatilidad, yo creo que ahí es donde está el problema. De hecho, los expertos consideran que no es estrictamente una moneda, sino un activo de alto riesgo. Cumple bien las funciones básicas del dinero, que son reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio, por la extrema volatilidad. Entonces, si esto se dejara opcional, que ya lo era antes, si hay gente que quiere invertir en bitcoins como invierte en activos de alto riesgo, perfecto. Pero lo que es gravísimo es atar el sistema financiero a la volatilidad del bitcoin. Y hay premios Nobel como Krugman, como Stiglitz, como Eric Maskin, como Robert Shiller que lo señalan. O sea que hay una burbuja de activos alrededor de las criptomonedas. Incluso inversionistas como Warren Buffett o Bill Gates dicen que no invertir, y de hecho no han invertido en eso. Un gurú como Nouriel Roubini, que fue uno de los pocos economistas que logró anticipar la crisis financiera, dice que el Bitcoin es un shitcoin. No lo voy a traducir en español, pero bueno, ya sabemos. El Fondo Monetario ya estaba casi a punto de cerrar una negociación con el gobierno salvadoreño y tras el anuncio lo ha detenido. Y ha salido el portavoz del Fondo Monetario, Jerry Rice, hace una semana, diciendo que ante esta nueva, digamos, este nuevo desarrollo que se ha suscitado, el fondo tiene, primero mira serios riesgos fiscales, financieros y legales, y que tienen que revisar eso antes de reanudar las conversaciones con el gobierno y llegar a un acuerdo. En realidad, la única entidad que públicamente ha dicho que va a apoyar es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Para de ahí todo el mundo académico, bueno, Steve Hanke, que ha sido el gran promotor de cajas de convertibilidad en el mundo, ha dicho que va a incluir a Nayib Bukele y a los 62 diputados entre las mayores estupideces, su lista de mayores estupideces financieras de la historia monetaria, etcétera. O sea, realmente el consenso, JP Morgan, Banco de Inversión, ha dicho que también ha señalado los problemas, las calificadoras de riesgo, todas han dicho que esto aumenta el riesgo del país, el precio de los bonos se ha desplomado, o sea, todo el mundo financiero, aparte, digamos, de los que tienen algún interés en promover las criptomonedas, digamos, todo el mundo financiero, el mundo académico, ha señalado que esto le genera riesgos a El Salvador y probablemente va a terminar en algo no muy placentero para el país y para el presidente. Ok, Carlos, interesante tu perspectiva y creo que a nivel económico hay muchos retos, ¿verdad? Yo he estado leyendo y como tú bien dices, difícilmente el Bitcoin puede mantener las condiciones para ser considerado como moneda de curso legal, el tema de unidad de cuenta, de unidad de transacciones y que mantiene el valor. Pero me estaba leyendo mucha información y no sé, me puse que pensar porque el espíritu con que nacen las criptomonedas, fíjate, tratando de entender un poquito la esencia de dónde vienen, es un enfoque bien disruptivo y que contrasta el modelo que habíamos estado trabajando previamente o hasta la fecha que hemos estado trabajando, en que
se rompe la intermediación financiera a través de las criptomonedas, o al menos ese es el espíritu, de que deje de haber un concentrador de información y un concentrador de dinero, que son los bancos, que reciben fondos del público para ahorros y lo prestan para diferentes proyectos, y ahí llevan su margen de intermediación. Lo que busca a través de la tecnología blockchain, las criptomonedas, es por su alto grado de fiabilidad, de que no se pueden ser fraudulentas, se bypassean, digamos, la necesidad de tener un tercero que verifique. Entonces, por ahí va más o menos la lógica, y me pone aquí a pensar un poquito que, si bien es cierto, lo que dices tú es muy grave a nivel de retos, algo que he leído que son oportunidades interesantes de estas monedas es su posibilidad de llegar a aquellas personas que no son bancarizables ahorita, personas que no tienen acceso a bancos, y que con tener un teléfono celular e internet, pues como que la posibilidad de tener algún acceso de algo financiero es mejor, ¿verdad? Yo sí veo que hay riesgos relevantes, pero también veo que hay ciertas oportunidades. Se pudiera pensar, Carlos, y antes de darle la palabra a alguien más, que el hecho de que sea obligatorio, que sea moneda de curso legal, es lo que le hace más riesgoso, según tu perspectiva. Bueno, quisiera referirme a este último punto que has señalado. Ciertamente la tecnología de los registros distribuidos permite que, por ejemplo, el que le quiera enviar un Bitcoin a otro que lo quiera recibir, no hay intermediario financiero, como el caso de una transferencia bancaria. Y en teoría, eso debería llevar a reducir los costos de transacción. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos que alguien en Estados Unidos quiere enviar dinero a alguien en El Salvador. Entonces, si tiene dólares, primero tiene que comprar los bitcoins en Estados Unidos. Eso no implica cero costo de transacción. Sí. Si los envía a El Salvador, probablemente el que los recibe, bueno, además tienen que tener billeteras digitales o virtuales de bitcoin, porque si no, no puedes mover los saldos. Luego lo envía a El Salvador, que también tiene que tener su billetera digital, y luego si en El Salvador él lo quiere ir a cambiar, por ejemplo en esas máquinas, en esos cajeros del Sonte, y quiere sacar dólares, eso no es gratis. O sea, tienes que pagarle un fee al minero que te hace la transacción en China o en Islandia o donde quiera que sea. Tienes que pagarle un fee, digamos, como al intermediario, llamémoslo, tipo la empresa de Jack Mallers. Y luego quieres sacar el dinero en dólares, tenés que pagar un fee al cajero. Entonces, ahí son por lo menos 3 fees. Supuestamente, yo el otro día estaba leyendo, digamos, alguien que comentaba sobre esto de si es más barato realmente enviar remesas por medio del mecanismo de Stripe o a través de las remesadoras normales. Y claro, en las remesadoras normales hay de algunas que son más caras y otras más baratas, pero los que están cobrando menos ahora, decía esta persona, era más barato que hacerlo a través, digamos, del Stripe, de Jack Mallers. Eso creo que es un mito que se pretende digamos, de alguna manera esparcir. O sea que no es tan cierto. La tecnología en teoría ayudaría a eso, a reducir los costos de los envíos transfronterizos, digamos, a las operaciones de micropagos, en teoría, pero de momento no lo está haciendo. Ok. Por lo que veo, hay un tema de riesgo y no sé si perdón. Hay un tema de riesgo importante. No sé si a nivel de marco normativo legal, no sé si Pablo pudiera compartirnos alguna experiencia o alguna opinión desde tu perspectiva de abogado que pudiera ayudar a que los riesgos de esta implementación puedan ser mejor controlados. ¿Existirá algo al respecto, Pablo? Bueno, a ver, yo leí la ley que fue sancionada. Para estar un poco en tema, me la facilitaron.
Lo que les puedo decir en comparación, digamos, esto obviamente tómenlo como palabra de un foráneo, ¿no? En comparación con otras experiencias regulatorias, es que no hay demasiadas, en términos de países que hayan adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces ahí, digamos, entras en un medio cono de sombra en donde no tenés mucha experiencia para comparar. Ahora, en temas de riesgos estrictamente hablando, hay un par de cuestiones que yo, cuando revisé la ley, me llamaron la atención. Ustedes adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso significa que el Bitcoin tiene efecto cancelatorio para cualquier obligación cursada en El Salvador. ¿Ok? Eso sí, tiene efecto liberatorio, es un pago en términos jurídicos. Cualquier abogado, no importa en qué país esté formado, entiende el concepto de pago como mecanismo por el cual se cumple la prestación de vida y libera al deudor de la obligación. E implícitamente ustedes incorporaron un sistema de caja de conversión monetaria. O sea, ustedes pasaron a tener un sistema bimonetario de golpe con una moneda que tiene, algunos estarán más de acuerdo, menos de acuerdo, como decía Carlos, más volatilidad, menos volatilidad, pero es una moneda volátil, más allá de que uno puede empezar a discutir si cumple las funciones del dinero fiduciario o no. Entonces, eso implica que para saber realmente el riesgo que ha asumido el país, tenés que esperar la reglamentación. Hace 4 días, el banco de Basilea sacó a consulta pública una serie de recomendaciones para que los bancos opinen sobre la estructura de capital que debían mantener los bancos que tuviesen Bitcoin como activo dentro de su estructura de capital. O sea que eso todavía está siendo estudiado, porque ustedes tienen que entender que por más que no haya, es cierto, no hay intermediarios en el esquema del Bitcoin ideal como fue concebido más por los libertarios. Pero si vos adoptás el Bitcoin como dinero, ¿okay?, como moneda de curso legal en tu país, eso significa que vos podés ir a cualquier banco en El Salvador, pagar tus impuestos en Bitcoin y el banco te lo tiene que aceptar. Eso significa que vos le estás dando al banco un activo en riesgo. Y todos los que hemos sido abogados en banca sabemos la importancia que tiene mantener la estructura de capital adecuado de las entidades financieras. Ahí tenés un punto. El segundo punto es que todos los abogados que hemos vivido, acá hablo más como argentino, en sistemas bimonetarios, sabemos el riesgo que eso implica. La Argentina tuvo su moneda atada al dólar durante mucho tiempo y cuando salió, no lo hizo de una manera muy pacífica. O sea que hay que tener bien desempolvados las herramientas como teoría de la imprevisión, caso fortuito, fuerza mayor, porque un vendaval en las criptomonedas te sacuden todos los contratos cerrados en Bitcoin. ¿Quién va a querer refugiarse ahí? Después tenés otra cuestión importante, 2 cuestiones más tengo. La primera es, si vos tenés moneda de curso legal, este es el aspecto desde el punto de vista del privado. Yo, por lo que vi en los diarios, todos hablan mucho de este tema, hablan mucho de la parte técnica, de la parte económica, pero se enfocan mucho desde el punto de vista de la estructura del sector privado. También tenés que ver esto desde el punto de vista del gasto público. O sea, vos vas a tomar esto para hacer finanzas públicas o, digamos, el Estado no se va a meter, porque ustedes tienen la política monetaria atada porque están atados al dólar. Pero ahora metieron otra más, no sea cosa que después tengan un problema presupuestario en el esquema de balance entre dólar y Bitcoin. Ahí tienen que tener mucho cuidado desde el punto de vista financiero. Y el último punto, si quieren es el más técnico, desde el punto de vista internacional, es vos tenés un problema de ley transfronteriza por todos los exchangers que están actuando. ¿Qué ley vas a aplicar si tenés un problema de cumplimiento de Bitcoin? ¿Qué pasa si uno de los exchangers entra en insolvencia? ¿Vas a tener un sistema de close-out, de neteo, como tenés en los contratos de derivados? Porque esto no es un contrato de derivados sobre moneda, es directamente moneda. Entonces, ¿qué haces ahí? Por eso, no quiere decir que esté mal, son todos problemas salvables, pero tenés que ver la reglamentación. Y 2 puntos más y, digamos, cedo la palabra. ¿Qué vas a hacer con el tema tributario? ¿Y qué vas a hacer con el tema de prevención de lavado de activos? Porque si es moneda, le tiene que aplicar la misma regulación que le aplican al dólar para todo. Entonces, gran parte del atractivo del Bitcoin, como decía Carlos, es el anonimato.
No necesariamente porque alguien esté lavando activos, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, en países como el caso de Argentina, como tenés regulación cambiaria y no te permiten operar en dólares, el Bitcoin es una manera de hacer la circunvención para la regulación cambiaria. Y es algo que no está permitido por ley. Entonces, cuando vos le sacás, digamos, esa anonimización, ¿cuánto te queda de ventaja en el sistema? Porque ese es el espíritu del Bitcoin. Sí. Ok. Gracias, Pablo. Interesante tu intervención. Y sí, definitivamente, de los últimos puntos que comentaste es el tema de prevención del lavado de dinero. Estaba estudiando y la recomendación número 15 del GAFI habla sobre cómo tratar los activos virtuales, volátiles, ¿verdad? Y El Salvador ha logrado mantener una posición bastante positiva en cómo se maneja a nivel país el tema de prevención del lavado de dinero, y pues esta variable viene a ponerle otra atención interesante, cómo se va a gestionar, ¿verdad? Porque no hay mucha experiencia sobre eso. Quizás para contrastar un poquito lo que estamos escuchando, antes de darte la palabra, Carla, quisiera escuchar a Carlos Rodríguez. ¿Cuál es tu aporte, Carlos, en esta discusión ahorita, desde tu experiencia de ya haber trabajado con Bitcoin, de haber visto la realidad de cómo se gestiona? ¿Tú crees que Bitcoin puede aportar oportunidades a la economía del país? ¿Cuál es tu perspectiva, Carlos? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a los demás panelistas. Antes de responder un poco esta pregunta, comentarles de que lo primero que tenemos que entender es que en la historia de la humanidad han habido aproximadamente 6 cambios económicos fuertes. Ahora bien, primero todos comenzamos con el trueque, una vaca por un saco de tomates, etc. En la cuarta revolución financiera que ha tenido la humanidad, que es la que me quiero detener un poco, fue donde nos tocó poder interpretar y entender cómo sustituir que yo tuviese monedas de plata y de oro por un papel que dijera simplemente un número y que esto valiera exactamente lo mismo. Eso a la humanidad le tardó más de 400 años. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Como bien lo mencionaba el doctor, y dejando completamente aparte el tema de las criptomonedas, en la actualidad ya estamos viviendo una digitalización, ya estamos viviendo lo del tema del dinero virtual. Esto no es nuevo, esto ya es parte o es la entrada a la sexta revolución financiera, en donde estamos cediendo parte del utilizar el dinero físico e incluso el plástico, que realmente es lo que estamos viviendo en la actualidad, a transferencias entre bancos, a poder transferir. Incluso hay bancos que ahorita ya están trabajando sistemas que por un código simplemente acerco mi reloj inteligente y puedo hacer algún pago. Eso ya es parte de la integración que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo lo veo yo? Específicamente que ya llevo aproximadamente 5 años de esto y he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, estar en una de las granjas más grandes de minería en Islandia, que en su momento era de las más grandes. Yo lo estoy viendo como una apertura o un prisma de oportunidades que se puede llegar a venir desde diferentes perspectivas. Obviamente no soy economista, no soy abogado y ustedes son los expertos en el tema, pero desde el punto de vista de alguien que ha venido utilizando y manejando este tipo de transacciones desde hace 5 años atrás, he visto primero, sí, definitivamente, tema de volatilidad altísima, súper altísima. Pero ¿qué sucede? Manejamos algo que no lo puede soportar ninguna divisa en el mundo, que es que a pesar de que para mí el concepto básico de Bitcoin es una divisa que se comporta como una acción, sencillo, en términos básicos. ¿Por qué? Porque la puedo intercambiar por cualquier moneda en el mundo, si estoy en Argentina por pesos, si estoy en Colombia por pesos colombianos, si estoy en El Salvador por dólares, si estoy en Guatemala por quetzales, pero se comporta como una acción. ¿Qué significa? Puede tener alta volatilidad, dependiendo de diferentes circunstancias y no necesariamente análisis de cómo van a ir una gráfica o unas velas japonesas, no, tiene que ver muchos contextos. Ahora bien, lo que yo voy viendo es, primero, una integración, como bien lo mencionaba José Eduardo, tenemos más del 70% de la población de El Salvador que no tiene acceso a la banca y que va a seguir así.
De igual forma, hay muchísimos retos. ¿Por qué? Porque también podemos pensar que parte de ese 70% no tiene acceso a una conectividad de Internet, por ejemplo. Entonces, vienen muchos retos, pero al final, justo la esencia, como lo mencionaba Pablo, de Bitcoin, es poder hacer transacciones peer-to-peer, persona a persona, quitando cualquier tipo de intermediario. Pero a su vez, el hecho de que podamos ya tener algún tipo de regulación va a aportar, desde mi punto de vista, a que muchas personas puedan tener el acceso a esto. Hay diferentes temas que podría considerar como hasta amarillistas. Por ejemplo, si podemos hacer un poquito de investigación, en el 2017, el precio de Bitcoin, llamémoslo así, pudo haber sido manipulado por uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, en donde su CEO en su momento sale en una conferencia de prensa diciendo que las inversiones en Bitcoin pueden ser fraudulentas, pero meses después sale una noticia y un reportaje de que el mismo banco había hecho una fuerte inversión en compra de criptomonedas. Entonces, aquí hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de verlo. Estamos viendo que, por ejemplo, China, que es una de las potencias mundiales, está terminando de detallar y lanzar su propia criptomoneda. En su momento estábamos viendo que Facebook y WhatsApp está queriendo, Mark Zuckerberg, lanzar su propia criptomoneda. Es decir, acá lo que yo quiero que entendamos, o desde mi punto de vista, es que sí, definitivamente va a haber algún tipo de fricción al cambio. Es natural en el ser humano el poner un poco de resistencia a algo que desconocemos, pero es algo que en algún momento de forma inevitable va a suceder porque es parte de la misma evolución. Es decir, esto no necesariamente tiene que ser un tema político, no, es simplemente que en algún momento iba a suceder. Y es donde yo veo el mar de oportunidades que se pueda venir. Acabamos de venir de una pandemia en donde cuántos emprendedores y cuántos comercios en El Salvador les tocó reinventarse en cuestión de semanas para poder seguir siendo operativos y rentables. Y no fue algo de que vamos a sacar aplicaciones y va a ser algo perfecto. No, en el camino se fueron haciendo ajustes. Definitivamente que va a ser así. Muchas veces va a poder ser prueba y error. Pero personalmente veo muy buena expectativa, tengo muy buena expectativa a lo que se pueda desarrollar y estar atentos a cómo se pueda poner esos puntos y comas en lo que pueda llegar a venir y saber de qué forma poder movernos en todo este tema. Gracias, Carlos. Mencionabas algo muy interesante que son estas, no sé si Carlos Acevedo ya está también al tanto o Carla también, las Central Banks Digital Currencies. Es decir, hay muchos ya bancos centrales que están estudiando, haciendo innovación para generar monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Entonces, quizás complementando lo que dice Carlos Rodríguez, esta alta digitalización de ocupar este tipo de medios para hacer pagos, sí es algo que viene creciendo y que ya la población o el sector financiero ya le puso un ojo sobre eso. En efecto, hay un aporte ahí de parte de Char que le llaman que son stable coins, aunque entiendo que los stable coins son las monedas digitales que respaldan las compras en Bitcoin y que tienen, por ejemplo, la stablecoin Tether, que es la stablecoin que se está pensando manejar con Strike, ofrece una paridad de 1 a 1, que por cada dólar que tú estás comprando, ellos tienen una reserva de $1. En teoría suena bonito y suena que hay una sustancia. Habría que ver quién es Tether, cuál es la garantía, quién lo regula, qué pasa si de repente Tether de repente un día dice ya no quiero operar, será que puede salirse y cómo la gente va a cobrar. Son temas interesantes que vamos a ir discutiendo más adelante, pero quería ponerlo en la colación. Yo sí estoy con la creencia de que debido a que esto ya es una legislación publicada y real, hay que ir viendo cómo vamos a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. No sé, Carla, ¿qué quisieras aportar al respecto? Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, antes que nada, coincido con algunos puntos de varios de mis compañeros y digo algunos porque debo indicar que esto simplemente es la primera piedra de construcción de un edificio. Nosotros tenemos que entender que estamos en una era, y bien lo decía Carlos Rodríguez,
que estamos atravesando una etapa de transformación y no es una transformación de que yo este día amanecí con zapatos tenis y mañana salgo con zapatos supersónicos. No se trata de esa manera y lo tenemos que entender así. Por ejemplo, toda la semana anterior a mí me han hecho consultas, Carla, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué se viene? Y ¿saben qué? Por lo menos desde el punto de vista legal, quizás voy a decir una frase quizás como que es cliché, pero digo yo, ¿de qué sirve aplicar un derecho que va hacia atrás si la tecnología va hacia adelante? Entonces es letra muerta, señores, así de sencillo. Entonces, quizás empezando por ahí, son temas culturales que nosotros debemos de ir superando. Yo soy, y no me atrevo, y no me da pena decirlo, soy una mujer de 47 años y atrás de mí vienen abogados con esta tecnología legal que cuando yo me pongo a hablar con ellos y me empiezan a hablar de criptomonedas y de toda una filosofía legal técnica, no, hombre, realmente me dejan así como, híjole, yo tengo que ir a la par, ¿verdad? Ahora imagínense, las personas que están en otros medios, que están en otros ambientes y que están ya trabajando con estas monedas. Entonces, quizás lo que yo quiero abonar con esto es, ok, Carlos mencionaba, son acciones, ok, El Salvador tiene legislación. Quizás no así como que digan, híjole, qué gran ley, pero la tenemos. Tenemos unas leyes y eso quiero comentarles. Tenemos leyes, por ejemplo, de inclusión financiera. El concepto de dinero electrónico que señala la ley de inclusión financiera quizás no es el más feliz y quizás no se acerca ni siquiera, pero ni por así, a lo que es el dinero electrónico específicamente para este tipo de moneda. Tenemos otras leyes, por ejemplo, en materia bursátil. Esto tiene que ser amalgama porque evidentemente existe un riesgo, ¿verdad? También existe donde queda la ley tributaria. Yo estuve leyendo, ¿verdad?, que dentro de este proceso de formalización de ley, en ningún momento se llama al ministro de Hacienda. Entonces, ¿cómo quedan los tributos? Si hay una parte de la ley donde dice, mire, ¿verdad?, usted puede pagar sus tributos con Bitcoin, ¿verdad? Y es bien, y perdón si lo digo así, pero es bien fácil decir, en el reglamento se dice, no, un momento, esto no es cuestión de reglamento. Eso se tenía que poner desde el principio, porque vuelvo e insisto, esta es la primera piedra de la construcción. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una de tantas monedas. Yo he estado viendo en otros países que se habla de leyes de criptomonedas. ¿Por qué? Porque se le permite. Después preguntan, bueno, ¿y entonces cómo queda la ley de integración monetaria? Un momento, señores. Primero que nada, no confundamos, no mezclemos las cosas. La ley de integración monetaria en su momento pues le dio paso a un montón de monedas que nos quedamos con el dólar, que es diferente por confianza, por costumbre, etcétera, ¿verdad? Pero el hecho es que había una apertura. Esta ley, con 16 artículos, muy chiquitos, sin una... Y no es que quiera decir que tiene fallas y así abruptas, no. Realmente cuando tú te metes a hablar de tecnología y derecho, tú sabes que tiene que existir un lenguaje natural, un lenguaje donde tú vas avanzando, donde tenés que explicar la ley a gente que no es legal y que es gente que tiene que masticar la tecnología, si lo queremos ver así. Es bien difícil cuando tú estás hablando con la parte técnica y cuando estás hablando de un blockchain, por ejemplo, y te quedas así, y que es una cadena de bloques. Lo más sencillo es decir, no, mire, fíjese que es un libro contable digital donde se crean estos bloques y estos se van visualizando a través de los nodos. No, hombre, si ustedes me dicen eso en un lenguaje que es el que yo manejo, me quedo con cara. Bueno, entonces a lo que yo quiero llegar, si tenemos otras leyes que se tendrían que haber valorado, lo que dice Pablo es tan cierto. Para mí el tema del riesgo, yo me muevo mucho en delito informático y yo digo, bueno, aunque no lo querramos pensar, aunque no lo querramos ver, existe un riesgo. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos protegidos datos, tampoco no hay una cultura de protección de intangibles. Y si a eso le sumamos
el tema de la acción. El Código de Comercio habla de las acciones. Ajá. Entonces, ¿cómo le voy a reclamar si ni siquiera yo tengo una política definida? Y ahora imagínense, si yo quiero con ese poder liberatorio que como su nombre lo indica, es una liberación de responsabilidad frente a mis acreedores, y si no lo puedo ejercer, explíquenme ustedes, y quizás yo soy la equivocada o la soñadora, ¿cómo lo ventilo en una entidad judicial? ¿Cómo lo hago efectivo? Porque es una acción. Y entonces yo debo entender que es un título de valor. Y el título de valor está revestido de una exigibilidad. Eso no lo dice la ley. ¿Verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Okay. Y conste, vuelvo al inicio. Todo esto es porque la tecnología va hacia adelante. Entonces, digamos que una conclusión interesante pudiera ser, Carla, que si bien es cierto, hay que ir valorando cómo se legisla y cómo se genera un soporte legal para este tipo de activos, pliecamonedas, debería de proyectarse en el corto plazo un marco normativo más amplio, donde se pueda integrar las diferentes interacciones que esto va a estar afectando la vida familiar, empresarial y la vida pública. Y no solo eso, y no solo eso, la autoridad competente, porque aquí están muchos actores. Ya lo dijo el doctor, está el tema económico, ¿verdad? ¿Dónde queda el rol de la Fiscalía General de la República? Porque necesariamente tiene que tocarse ese tema. Y no es tanto porque lo querramos o no, es porque es una consecuencia de. ¿Dónde queda, por ejemplo, el tema, y eso no quería dejarlo de pasar? Se habla de la obligatoriedad del agente económico. Agente económico somos todos ya, porque en algún momento vamos a actuar. Entonces ahí está consumo. Entonces sí, me parece que la ley podría ampliar algunas cuestiones, definitivamente. Podría definir las normas técnicas que definitivamente la banca tendría que diseñar y definir. Yo siempre he insistido desde que salió esto, para mí hay un punto bien clave que es la ciberseguridad. Porque lo que tú estás generando es confianza en un medio de pago. Y esto es precisamente por el tema fiduciario. Entonces, si tú estás trabajando sobre la base de un cambio, pues entonces convence a tu gente que va a estar seguro, ¿verdad? No solo el fideicomiso, es otros eslabones. Sí, bueno. Quizás para ir cerrando este segmento, estamos entrando en calor, ya creo que ya hay un par de comentarios interesantes de la perspectiva económica, los riesgos que tiene que ver, el tema normativo, el tema de prevención de lavado de dinero, el tema de cómo se va a integrar esta nueva ley a toda la operación de la vida diaria de El Salvador. Y al mismo tiempo, Carlos Rodríguez nos ha compartido de que esta es una evolución que es inerte y que iba a venir tarde o temprano al país y ahorita hay una ventana política que se ha aprovechado para que se implemente según su experiencia, pues ha habido cosas positivas que se pueden seguir profundizando y vamos a entrar en detalle un par de cosas. En el segundo punto, me gustaría platicar un poco sobre la política monetaria de El Salvador. Ya me lo adelantó un poco Pablo. Pablo tiene esa capacidad de visualizarse un poquito más allá de lo que vamos a decir, ¿verdad? Pero, en efecto, ¿será que estamos creando una nueva política monetaria en El Salvador? Carlos, estamos en una mezcla de tipo de cambio fijo con la dolarización, pero al mismo tiempo con una caja de convertibilidad con el Bitcoin. ¿Cuáles son las implicaciones que tú ves en que se manejen esas dos monedas en simultáneo en el país? Bueno, quizá primero que habría que decir es que la política monetaria por definición es política pública, o sea, la define el Estado. Sí. De hecho, por eso es que se dice desde el punto de vista económico que con la dolarización El Salvador perdió la política monetaria. La definición de la oferta de dinero ya no la hace la autoridad monetaria El Salvador, porque no hay autoridad monetaria, sino la hace la Reserva Federal. Entonces, en el caso del Bitcoin es todavía más grave, porque no hay una entidad central que emite la moneda, como en el caso del dólar, la Reserva Federal. Digamos, cualquier problema con el dólar
La Reserva Federal es la última responsable. En este caso hay un problema con el Bitcoin y ¿quién responde? Entonces no hay política monetaria. Los Bitcoins que El Salvador va a mover, ¿de dónde salen? Hay que comprarlos. Y para mí esto debería ser como el primer indicio de que aquí hay, como se dice, olor a pescado. O sea, los emisores de Bitcoin te van a vender su segura moneda digital que solo existe en sus computadoras y van a agarrar tus sucios dólares, ¿verdad? Son muy apegados. Entonces, el mercado ahora, el valor de la capitalización de mercado de los Bitcoins son 680 mil millones de dólares. O sea que estos señores emitieron Bitcoins y recogieron 680 mil millones de dólares. O sea, ¿será posible que no vemos el escama ahí? O sea, agarran dólares con los cuales pueden comprar cualquier cosa y nos dan Bitcoins con los cuales casi no podemos comprar cosas. Porque en el mundo, aunque se empieza a utilizar un poco más, son contados los establecimientos que reciben pagos en Bitcoin. Y son contados los establecimientos que tienen sus precios en Bitcoin. El Bitcoin normalmente a nivel global no se usa como moneda. O sea, lo del Zonte es una excepción muy grande, muy curiosa. O sea, son pocos es más, hay conferencias internacionales de Bitcoin en las cuales tenés que pagar con tarjeta de crédito en dólares o en euros y no te reciben Bitcoins como medio de pago de una conferencia internacional sobre Bitcoin. ¿Qué te dice eso? Entonces, bueno, ahora el ministro de Trabajo decía que estaban evaluando si también a la ley se le añadía la obligatoriedad de que las empresas le pagaran a sus trabajadores en Bitcoin. Entonces, entraríamos en el ridículo de que ahora les pagan en dólares, pero si se aprueba esta ley, las empresas tendrían que comprar los Bitcoin con todos los fees que mencionaba hace un momento para pagarle a los trabajadores en Bitcoin, para que los trabajadores probablemente al recibir su pago en Bitcoin lo convirtieran en dólares pagando los fees que ya mencionaba. Entonces, hacer todo ese rodeo, si las empresas tienen los dólares, ¿por qué no le pagan directamente en dólares a los trabajadores? Entonces, no es, digamos, como una moneda que, digamos, si el gobierno de El Salvador emitiera sus Bitcoins, como por ejemplo era la idea de Maduro de Venezuela, con el Petro, o sea, criptomoneda emitida por el gobierno venezolano, sustentada en el petróleo de Venezuela, ahí tendría un poco más sentido desde el punto de vista del gobierno, porque te está dando algo que, que le cuesta, digamos, el consumo de energía intensivo de la minería de criptomonedas, pero está recibiendo, y con la cual no se puede comprar muchas cosas, y está recibiendo tus dólares con los cuales puede comprar cualquier cantidad de cosas. Entonces, estrictamente no hay política monetaria ahí. La política monetaria, y cuando hablamos de las monedas digitales, considerando bancos centrales, por ejemplo, China es uno de ellos. Sí. Está muy avanzada la implementación del yuan digital. Otra vez, o sea, todos estamos de acuerdo en que las finanzas digitales del futuro ya están ahora en el presente. El futuro ya llegó. Pero una cosa es el dinero digital y otra cosa el modelo de negocios de las criptomonedas. Entonces, mucha gente cree que es la misma cosa y entonces dice, no, el futuro es digital. Desde luego que el futuro es digital. Todos estamos de acuerdo. El futuro de las criptomonedas, allá no, ¿verdad? Ok. Las características negativas que tienen las criptomonedas. A ver, Carlos, con lo que nos estás compartiendo, en efecto, por lo que he escuchado, lo que he visto, hay mucha incertidumbre por parte de los agentes económicos que no conocen de Bitcoin en recibir Bitcoin como medio de pago. Entonces, pareciera ser de que la ley puso un par de artículos ahí para tratar de calmar un poco a la gente. Ok, miren, si ustedes no quieren recibir Bitcoins, va a haber un mecanismo de convertibilidad automática instantánea para que en vez de recibir Bitcoin recibas $100, entonces tú no te ha pasado nada. ¿Será eso sostenible? ¿Será eso algo que con el análisis que tú has podido ver serán suficientes los $150 millones del fideicomiso de Bandesal? ¿Cómo ves esa perspectiva? Creo que no. Desde el 2011 se han robado 1 millón de Bitcoins, más o menos.
que a los precios actuales de mercado serían como 40.000 millones de dólares. Muchos piratas cibernéticos y no cibernéticos, los rescates los piden en Bitcoin. ¿Por qué será? Entonces supongamos que El Salvador establece el fideicomiso y toda esta gente quiere lavar sus Bitcoins y entonces los trae a El Salvador y recibe los dólares de El Salvador, dólares digamos limpios, y el fideicomiso queda con el saldo de el equivalente a 150 millones de Bitcoins. Y en eso Elon Musk saca un tweet que hace que el Bitcoin pierda 40% del valor. 150 millones, bueno, en Bitcoins, por los cuales ha dado 150 millones de dólares Van der Sal, pierde el 40% de su valor. ¿Quién le va a responder a Van der Sal por esa pérdida? No le va a ir a cobrar a Elon Musk, mira, Elon Musk, por tu culpa, el precio del Bitcoin salió. O desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? El artículo 5 dice, los impuestos se pueden pagar en Bitcoins. Supongamos que el Ministerio de Hacienda recauda 300 millones de dólares en Bitcoins. Sale Elon Musk con un tweet, boom, se desploma el precio del Bitcoin. Esos 300 millones de dólares, o el equivalente a 300, se hacen 200 millones. O sea que la recaudación cae de un plumazo porque Elon Musk sacó un tweet. Entonces, los tweets de Elon Musk o de nadie en el mundo mueven así el dólar. Ningún tweet de nadie mueve el dólar de esa manera. Okay. O sea, ahí ves la volatilidad. Para que el dólar se mueva, tiene que haber un gran acontecimiento. Y si se va a mover, no se va a mover. Bueno, hay variaciones de entre 20 y 30% del precio del Bitcoin en un día. En un día. ¿Cuándo has visto una variación del dólar del 30% en un día? O del euro, o de los yenes. Entonces, esa volatilidad no se la puede meter a la economía. O sea, si alguien quiere especular, bueno, que lo haga. Y siguiendo el consejo de Bill Gates, dice, si usted quiere invertir en activos de alto riesgo, invierta lo que le sobra. De tal manera que si lo pierde, tiene con qué pagar su comida, tiene con qué pagar su casa, tiene con qué pagar, digamos, lo que le sobra. Pero al obligar al gobierno de El Salvador a la bitcoinización, estás obligando a alguien que tiene salario mínimo a quitar el Bitcoin, y viene el tweet de Elon Musk y su salario mínimo, que ya era mínimo, se hizo todavía más mínimo. O sea, no podés obligar a todo un país a usar como moneda de curso legal, con poder liberatorio, como lo decía Pablo, una moneda con esta volatilidad. Eso es irresponsable. Yo quisiera ver, digamos, si esto prosperara, si se obligara a la bitcoinización y viene un tweet de Elon Musk y se pierde un montón de dinero, ¿qué va a responder el presidente ante eso? ¿Cómo va a compensar al ministro de Hacienda por la recaudación que perdió? ¿De dónde se va a reponer a Van der Sal el dinero que perdió? Y a todos los hogares, y sobre todo si hay gente que, animada por esta iniciativa presidencial, decide también invertir su patrimonio. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al presidente, bueno, si usted es tan entusiasta, ¿ya invirtió el patrimonio de su familia en Bitcoins? ¿Piensa invertir el patrimonio de su familia en Bitcoins? Y si me dice que sí, bueno, diría yo por lo menos es coherente. Pero yo pensaría que no es tan tonto para invertir el patrimonio de su familia en Bitcoins. Hey, realmente son temas bastante sensibles. Pablo, ¿tú quieres aportar algo? A ver, me voy a jugar mi doble rol como economista. Tírale. Voy a permitirme sintetizar un poco una idea que Carlos explicó muy bien y que, digamos, tiene un correlato legal, y creo que yo no estoy en contra de la ley, no me parece mal. Lo que pasa es que creo que tenemos poca información hasta que no veamos cómo reglamentan esto. Entonces, estamos hablando, yo coincido con Carlos Rodríguez en que, digamos, la innovación digital, digamos, llegó para quedarse, digamos, todo el tema de finanzas digitales, fintech, es algo fundamental para, digamos, para el desarrollo, obviamente el tema de inclusión financiera, pero acá hay una cuestión, que es vos por ley estás homogeneizando el nivel de aversión al riesgo de todo el mundo. Porque lo que vos estás haciendo es, le estás diciendo a la gente, mire, usted tiene un activo que es riesgoso. Esto en El Salvador es muy riesgoso y es moneda de curso legal. O sea que
si alguien le quiere pagar en eso, usted lo tiene que aceptar. No puede decir que no. Eso es medio peligroso, porque vos no le podés obligar, y esto tiene que ver con algo que decía Carlos Rodríguez antes. Jurídicamente no es lo mismo que algo sea dinero de curso legal a que sea una acción, porque el régimen que se le aplica no es el mismo. Una cosa es el régimen de obligaciones de dar sumas de dinero y otro es el régimen de dar cosas. Las obligaciones son cosas, no son dinero. Entonces, dando una acción, vos no te liberás de la obligación. En cambio, si yo te quiero pagar algo que es dinero de curso legal, el acreedor no se puede negar a recibir tu pago. Ese es un punto. Y el segundo, que yo, digamos, no quiero dejar pasar por alto, para mí va a ser fundamental para determinar el éxito, que espero que así sea, en gran parte, más allá de obligaciones internacionales que tengan con el GAFI y el tema del lavado de activos, ver de qué manera los bancos van a adecuar los requerimientos de capital a esto, porque si no, esto es puede ser una bomba de tiempo. Digamos, en economía bancaria hay un modelo muy famoso que es el modelo de Diamond de monitoreo de legado, que justamente lo que te explica es que vos le das el dinero al banco porque no querés estar monitoreando el riesgo que vos tenés con ese dinero depositándolo. Por eso los bancos funcionan siempre igual. Toman en corto, prestan en largo. Yo te tomo un plazo fijo a 30 días, te doy un préstamo hipotecario a 20 años. Si vamos todos corriendo a sacar el dinero no está. Entonces, si de golpe hay algún abrupto de volatilidad con el Bitcoin y el banco recibió Bitcoin como pago, que está forzado a recibirlo, y todo el mundo va y dice, no, deme dólares, yo no quiero Bitcoin, y resulta que el fideicomiso que le mandaron a constituir, usaron parte de ese fideicomiso, se depreció y no le alcanzan los dólares, ¿qué haces? Dejaste a toda la gente, y lo digo por experiencia, porque acá la conocemos muy bien esa. Ya la vivimos varias veces. Sí. Interesante, Pablo. Sí, realmente se vuelve bastante complejo y creo que estas intervenciones nos ayudan a visualizar un poco los alcances de esta decisión. Yo quisiera complementar un poquito la visión que estamos viendo ahorita con algo que preguntaba Carlos Acevedo. Decía, o sea, el fondo, las reservas federales es la entidad que sustenta la emisión de los dólares. ¿Cuál es la contraparte en el lado de Bitcoin? Pues Bitcoin, su modelo es que no hay alguien que está emitiendo ninguna moneda porque es un tema colaborativo, es un tema abierto, que a través de los diferentes mineros se hace todo eso. Yo no sé si Carlos Rodríguez nos pudiera compartir un poquito cómo sería, o sea, cómo es la operación técnica o cómo visualizas tú que va a ser, no sé si ya sabes cómo va a ser o cómo visualizas que va a ser. En el caso que yo soy una empresa y vienes tú y me quieres pagar con Bitcoin y yo te digo, perfecto, Carlos, no puedo decirte que no porque tengo celular y tengo internet. Por lo tanto, te tengo que recibir, así como está la legislación actual. Pero yo te digo, Carlos, mira, tengo miedo de tener posición en Bitcoin porque no me siento a gusto. Los expertos que si tú no sabes de eso, mejor no pongas tu dinero ahí. ¿Cómo es esa operación técnica para que el dinero Bitcoin que tú me vas a pasar a mí, yo lo reciba en dólares al tipo de cambio del momento? ¿Tendrás alguna luz sobre eso, Carlos? Sí, definitivamente que sí, y es parte del secreto de todo esto, que creo que es uno de los miedos más fuertes, pero realmente es la forma más sencilla de poder manejar todo este tema. Existen tanto software como hardware que en su momento les haré saber, porque ya estoy justamente trabajando un proyecto específicamente en cuanto a esto, de poder ofrecer a nivel empresarial, comercial, este tipo de tecnología para poder hacer conversiones en tiempo real de criptomonedas, específicamente en este caso Bitcoin, a dinero fiat, para poder entrar a libros contables, a cuentas bancarias. Es decir, definitivamente tiene que ser un proceso con tecnología blockchain, pero es justamente eso. Es decir, es más, a veces nos
Como usuarios, no necesariamente tenemos que lograr llegar a entender al 100% cómo funciona el motor de un carro. Simple y sencillamente venimos y nos subimos al carro, lo encendemos y lo manejamos. Esto creo que en algún punto tiene que llegar a ser lo mismo, es decir, no necesariamente tenemos que ser todos expertos en Bitcoin, simplemente saber que existen herramientas que nos pueden facilitar y convertir esta volatilidad, controlar esta volatilidad y pasar en dinero fiat y que cada quien pueda tomar la decisión si quiere mantener una posición en Bitcoin o si lo quiere pasar a sus libros contables en cada transacción. Es decir, no es tan complejo y como les repito, pronto voy a tener un poco más de noticias en cuanto a estas soluciones para poder evitar específicamente ese problema. Ok. De lo que yo he leído hasta la fecha, y para compartir un poco, uno tiene que tener diferentes billeteras electrónicas para poder manejar. Y dependiendo de qué tipo de billetera electrónica, ahí están las comisiones que decía Carlos, que Acevedo, que parecía un poquito ilógico andar pasando de un lado a otro, porque en todas te cobran y más fácil pasar el dólar, ¿verdad? Según su perspectiva. El reto quizás más grande es para aquellas personas, o más bien la oportunidad que se pudiera identificar, quitando de por medio todo el riesgo que ya se ha hablado sobre el tema económico, es para aquellas personas que no tienen acceso a la banca, que no tienen ningún tipo de acceso de corto plazo a poder sacar efectivo de una manera rápida. Por lo que entiendo, dependiendo qué tipo de tecnología utilices, la tecnología que está utilizando ahorita Strike, que es la de Lightning Energy, entre la misma red, los costos son bien bajos. Son bien bajos. El problema es pasarte a diferentes redes. Ahí sí ya empieza a aumentar el costo de cada programador, por decirlo así, o por cada billetera. Y el tema de convertir dólares a bitcoins a dólares, hay costos también de transacción. Entonces, entiendo, y esto es parte del planteamiento que le veo interesante debatir, es que a los que ya tenemos acceso a dólares, la economía funciona muy bien. A los que no tenemos acceso a dólares, la economía nos está dejando atrás y pareciera ser que estas monedas digitales, en específico estas criptomonedas, nos dan una luz de esperanza, que si bien nos cobran, pero al menos hoy hay una opción de poder tener acceso. ¿Cómo amalgamar esas dos realidades bajo una moneda de curso legal y al mismo tiempo? Es lo que lo veo retador. No sé si alguien quiere aportar sobre eso. José Eduardo, pero yo la cuestión que veo es, bueno, el argumento del presidente es, tenemos baja bancarización, ¿de acuerdo? ¿Por qué el Bitcoin va a lograr esa bancarización? O sea, los pobres son pobres porque no tienen ingresos en lo que sea. Entonces, si no tienen ingresos en dólares, ¿por qué sí van a tener ingresos en Bitcoin? Ese es el punto que no alcanzo a verlo. O sea, porque para tener Bitcoin tienes que comprarlos o cualquier criptomoneda. O sea, para tener Bitcoins tienes que empezar por tener dólares. En nuestro caso, ¿verdad? Si fuera en Europa, euros. Si fuera en Japón, yenes. Pero hay que tener una moneda previa, porque a no ser que te regalen los Bitcoins, que creo que ha sido un poco el caso en el Zonte. Ahí ha habido un patrocinio, no sé si de Strike o de alguien más, y entonces ha aportado como para los saldos iniciales. Y en el caso de las remesas, Carlos... Igual podrías regalar dólares. Si vas a regalar bitcoins, podrías regalar dólares. O sea que el problema de la baja bancarización no se resuelve con la bitcoinización. Y el hecho de que, aprovechando la pregunta, el hecho, comparto contigo, o sea, si la persona no tiene capacidad para generar valor monetario, sea bitcoin o sea dólares, no va a poder tenerlo. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de llegar de una manera más fácil, recibir las remesas, que es otro argumento que se habla, que las remesas lleguen a aquellas personas que no tienen posibilidad de abrir una cuenta de ahorro, por decirte, porque no llegan al perfil? Entonces, a través de un teléfono les llega. Bueno, ok, pero a las personas que reciben remesas, ¿cómo les llegan las remesas? Les llega. Les llega, sí, pues sí. Les llega. Hay remesadoras que te cobran como $2.50,
por enviarte la remesa. ¿Cuánto cuesta eso si lo hicieras por Bitcoin? Como el doble. Sí. Entonces, ¿dónde está el... Vaya, el presidente dice, se van a ahorrar miles de millones de dólares al año. Bueno, para empezar, El Salvador recibe, bueno, el año pasado recibió 6,000 millones. Ponerle que la comisión promedio es de 7%, serían alrededor de 400 millones. Eso asumiendo costos de transacción cero. El ahorro sería 400 millones. ¿De dónde saca el presidente que van a ser miles de millones? O sea, realmente está alucinando. Pero además, los Bitcoin no te van a dar costo de transacción cero. Es más, te digo, en el ejemplo hay remesadoras que te cobran 2.5 por tu remesa. Con Bitcoin no saldría tan barato. Entonces, no, realmente el argumento de que esa tecnología, bueno, la tecnología como tal, sí. La tecnología como tal es una potencialidad, pero la realidad operativa de esa tecnología, como pasa por la provisión de servicios de plataformas tipo Strike o otro tipo de plataformas, obviamente ahí ya no es gratis. O sea, Jack Mallers no hace las cosas de gratis. Y si bien es cierto que, como dice, si te mantienes moviendo dentro de su plataforma, en base a tokens, ahí es relativamente barato. Pero si ya quieres salirte para comprar cosas en el mundo real, ahí los costos de transacción se te elevan, ¿verdad? Y todas las ventajas teóricas de costos de transacción más bajos no se dan en la realidad. O sea, no es casual que en ningún país del mundo, o sea, no somos tan brillantes como para descubrir algo que otros países del mundo que van mucho más adelantados en finanzas digitales no lo hayan descubierto. O sea, no hay que ser tan pretenciosos y tan petulantes de creer que somos tan brillantes de haber descubierto algo que el resto del mundo no ha descubierto. Gracias, Carlos. Sí, muy racional tu planteamiento. El tema de la tecnología, realmente comparto contigo, ese es el factor potencializador, ¿verdad? Y realmente los riesgos que estamos asumiendo como país, creo que todavía no logramos dimensionarlos a la totalidad debido a cómo se va a desenvolver, ¿verdad? Debido a cómo se va a desenvolver. Hay un par de temas para ir terminando ya que nos vamos pasando el tiempo y realmente la discusión ha estado bastante positiva. José Eduardo. ¿Voy? Sí, solo quería hacer un comentario breve. Por favor, dale. Escuchando al doctor, se me venía a la cabeza una frase que leí en la mañana. ¿Cuántas de las personas van a estar pendientes de cuándo sube, cuándo está en baja, ¿verdad? Realmente, si lo estamos viendo que es un tema obligatorio, yo lo puedo entender porque, digamos, pues nos movemos en estos ambientes. Pero a mí me hacen preguntas, ¿y la señora del mercado? ¿Tú crees que vas a andar con el celular viendo a ver si cayó la luna? O sea, ¿cómo lo van a manejar? Yo creo que esos son los temas que se tienen que afinar. Y creo que si bien está ese fideicomiso, pero tiene que existir también otros temas que no se han visto, como es la potestad sancionatoria. Esa potestad sancionatoria supera los 150 millones de dólares. Y eso no se ha visto. Ok. Y sobre ese tema quería platicar cómo aterrizar esto a la esfera familiar, ¿verdad? Ya platicaba Pablo diciendo ahí que por ser una moneda de curso legal y ser liberatorio, la moneda, el gobierno podrá, si dispone de él, pagar pensiones con Bitcoin. ¿Será que podrá pagar salarios públicos en Bitcoin y así aumentar la bitcoinización en el país? Hoy había unas declaraciones que luego fueron aclaradas de que no eran así lo que estaba platicando el ministro de Trabajo, pero sí queda un rum en el ambiente sobre eso. Entonces, ¿será que las familias deberán de empezar a evaluar si entienden cómo es esto lo de Bitcoin, o pudiéramos pensar que hasta el momento no hay información todavía completa para recomendarles eso al respecto? ¿Cuál será una opinión sobre cómo debo manejar mis finanzas familiares ante esta realidad?
¿Quién quiere aportar sobre eso? Perdón, yo, digamos, solamente quiero dar una experiencia de lo que pasó, digamos. Ahí tenés un tema, sea con Bitcoin o sea con, digamos, la moneda que vos tomes. El problema es, incluso teniendo digamos, todo se reduce a un tema de confianza. Si el Bitcoin tiene confianza, puede seguir subiendo, puede ser una confianza errada y eso podrá terminar en un problema de una burbuja que en algún momento reventará y dejará un tendal de problemas. Podrá no serlo. El motivo por el cual el dólar, el euro son monedas fuertes es porque se tiene confianza en esos gobiernos. Entonces, tenemos un tema fuerte de confianza. Entonces, por más que vos tengas, como decía Carlos, una app que te permite transformar automáticamente, porque vos no confías en el Bitcoin, a dólares, desde el momento que vos tenés una economía bimonetaria, vos tenés un problema. Y es que así como el Estado te puso una ley que te transformó la economía en bimonetaria de un día para el otro, de un día para el otro te puede bloquear las apps y te dicen, señores, no se pasa más a dólares. Los que se quedaron con Bitcoin la compran en Bitcoin. Y si dentro de 3 días esas Bitcoin le alcanza para comprar un cuarto de los dólares que podía comprar, lo lamento. Porque ese es el poder de policía que tiene el Estado. ¿Y ahí qué vas a hacer? Sí. Interesante. Ese es un problema porque, en definitiva, lo que ustedes hicieron cuando dolarizaron es, como bien dijo Carlos, se pusieron las esposas con la política monetaria, cerraron la llave y la tiraron al mar. De esa manera ustedes se aseguraron que nadie haga chanchadas con la política monetaria en el país, que históricamente América Latina tiene problemas con eso. Nosotros tenemos un montón. Entonces, ahora esta es una manera de, sin entrar a una moneda local, desarmar ese candado. Puede no ser Bitcoin. El Bitcoin, yo una cosa que me preguntaba, y no sé, por ahí alguno de los panelistas, ¿por qué no hicieron un sandbox antes de echar esto? ¿Por qué no lo probaron a una escala menor? En general en FinTech, cuando vas a alargar algo, lo pruebas en un sandbox. Haces el sandbox y si eso funciona, puedes probar distintos niveles de consumidores. Carla mencionaba, hay distintos niveles. Y el nivel de consumidor existe la idea de consumidor financiero. No todo el mundo tiene idea de lo que es una criptomoneda. Entonces, el tipo que no tiene ni idea de qué es una caja de ahorro, de un día para el otro el tipo se va a dar cuenta que no puede cambiar de Bitcoin a dólares y eso espero que nunca les pase. Y no va a entender bien qué pasó, va a pensar que es un problema de su teléfono celular probablemente. Entonces, por eso, ¿por qué no probaron con distintos tipos de consumidores a una escala más pequeña a ver si después lo podían escalar a nivel país? Excelentes preguntas y excelente ejemplo. Por lo que me recuerda, pues es más o menos lo que pasó en su momento en Argentina, lo del corralito, que no te permitían sacar tanto dinero de los bancos. Es que fue igual y funcionó igual. No era un fideicomiso, pero se suponía que el Banco Central tenía la cantidad de dólares para responder a los pesos de circulación. Era un sistema de caja de conversión, pero nadie anda revisando si realmente esa plata está o no. El Estado usó para financiarse los dólares y dejó los pesos sin respaldo. Acá el Estado puede usar para financiarse los dólares y dejar sin respaldo el Bitcoin. Si alguien de golpe deja de confiar en el Bitcoin y se le va el dólar, ¿cómo respondes? A ver, Carlos Acevedo, ¿y será esta una salida alternativa a un posible no apoyo del Fondo Monetario? ¿Y será esta una salida que estará pensando el gobierno, el ocupar esto? O sea, sí, vuelvo al punto inicial. Si el gobierno emitiera los bitcoins como su propia criptomoneda, ahí tendría lo que sería el equivalente al señoreaje que obtiene un gobierno cuando emite moneda fiduciaria. O sea, el gobierno emite los bitcoins y recoge los dólares. El problema es que igual, o sea, nos salimos de la esfera dólar, ¿de dónde vamos a sacar los bitcoins? Tenemos que comprarlos. No nos los va a regalar China, porque además China, como ahora está interesada en su propio yuan digital, ya le está poniendo muchas restricciones a las criptomonedas porque son competencia del yuan digital. ¿Quién nos va a regalar bitcoins para empezar? Digamos, cuando el país exporta, los dólares vienen de remesas y de exportaciones. Quizá podríamos forzar de alguna manera a que las remesas vengan en bitcoins, cosa que veo difícil.
Pero, ¿qué pasa con las exportaciones? Le podemos obligar a las personas que nos van a comprar nuestros productos exportados a que nos paguen en bitcoins. Nos van a pagar, si exportamos a Estados Unidos, nos van a pagar en dólares. Si exportamos a Europa, nos van a pagar en euros. Y luego eso lo convertimos, lo tendríamos que convertir a bitcoins, donde ya entran los costos de transacción. Pero además ese es ingreso de los privados. El Estado va a obtener los impuestos que cobre sobre eso. El Estado puede decir, quiero que no solo pueden pagarme en Bitcoin, sino quiero que me paguen en Bitcoin. O sea, añadirle una capa a la obligatoriedad. O sea, están obligados a pagar sus impuestos en Bitcoin. Pero, o sea, el tema es, así como ahora los dólares nos vienen de exportaciones, de remesas, ¿de dónde van a venir los Bitcoins? Porque nadie lo va a regalar. O sea, tenemos que comprarlos. ¿Y con qué los vamos a comprar? Entonces, no vale salirse de la esfera del dólar y pensar que va a ser sustituida por la esfera del Bitcoin. Okay. No le veo viabilidad económica realmente al esquema este. Okay. De lo que comentaba Pablo de hacer pruebas pilotos, que es el concepto sandbox, estaba viendo que los bancos centrales, para probar sus monedas digitales, están haciendo diferentes tipos de investigación y pruebas pilotos a menor escala para ver cómo los consumidores y el sistema funciona. Comparto la visión que se pudo haber hecho algo así. Creo que ahorita hablar de lo que se pudo haber hecho ya no tiene mucho caso porque ya está hecho. Más bien, ¿cómo entendemos este contexto? Y para eso es este espacio, ¿verdad? Y quizás para ir terminando ya, porque ya hay bastantes preguntas, hay cerca de 90 preguntas, o gente que ha votado en diferentes preguntas. Hay riesgo para las familias, pero al mismo tiempo hay riesgo para las empresas, ¿verdad? ¿Será posible que si se logra implementar todo este tema de la bitcoinización, será que los precios de los productos serán más caros porque la gente no va a estar dispuesta, va a haber una expectativa de que va a subir precio por aceptar Bitcoin? ¿Será que el financiamiento será más caro en dólares porque hoy ahí está ese riesgo cambiario? ¿Qué opinas, Carlos? Por ejemplo, las empresas. El Salvador es una economía con un alto componente importado. Cualquier insumo que nosotros importamos, ¿crees que los proveedores nos van a permitir pagarles en bitcoins? Difícil. Si está en Alemania, va a querer euros. Si los proveedores están en Estados Unidos, van a querer dólares. Sí. Entonces, tendríamos, si estamos en Bitcoin, ahí tendríamos que hacer la conversión al revés, ¿verdad? Nuestros proveedores extranjeros van a querer que les paguemos en monedas fuertes. Entonces, tendríamos que convertir los Bitcoins en esas monedas fuertes para poder pagar nuestras importaciones, ¿verdad? Nuestra factura, las importaciones de petróleo, ¿verdad? Que es como casi la tercera parte de nuestra factura de importaciones. O sea, necesitamos dólares o euros, moneda fuerte para pagar nuestras importaciones. Los exportadores, como digo, van a recibir el pago probablemente en monedas fuertes, no en bitcoins. O sea, no podemos obligar al comercio internacional a que nos paguen en bitcoins si estamos exportándoles o a pagarles nosotros en bitcoins si estamos importando. O sea, realmente yo creo que el presidente, a saber cómo se entusiasmó con esto y se lanzó, y claro, como ahí el gobierno, nadie puede contradecirlo, porque yo tengo muchas dudas de que en todo el gabinete económico y en todos los diputados no haya habido nadie que no se diera cuenta de estos riesgos tan evidentes. No puede ser. Entonces, mi hipótesis es no se atreven a contradecir al presidente y decirle, presidente, mire, hay estos riesgos. Entonces, yo no veo cómo podemos encajar con una economía con bitcoins en un mundo que no usa bitcoin más que para efectos especulativos, ¿verdad? Porque ahí sí, hasta muy recientemente bancos de inversión como Goldman Sachs, como Morgan Stanley, han empezado a aceptar que una parte de las carteras se en bitcoin, si los clientes quieren. Y esto está muy reciente, o sea que ni siquiera los bancos de inversión que están acostumbrados a manejar activos especulativos
Ni siquiera ellos aceptaban bitcoins. Hasta ahora, hace poco. Ya no digamos banca normal, convencional, ya no digamos los flujos de comercio internacional, o sea, no se acepta el bitcoin. Ni mucho menos, si el bitcoin queda más fuerte, no se acepta, ya no digamos las otras casi 8,000 criptomonedas que hay en la actualidad. Ok. Sí, se vuelve complejo y como que la moneda fuerte es la que va a mandar, ¿verdad? Y es la que va a estar ahí viendo. Dime, Carla, compartí. No, y también sumado a ello, yo lo estoy viendo también desde el punto de vista macroeconómico, ¿verdad? Porque obviamente somos un país que territorialmente estamos muy bien ubicados, entonces, digamos, tratando de verle lo positivo, ¿verdad? Podría en algún momento entenderse como una conveniencia, pero de pronto lo que dice el doctor, ¿verdad? Llegará un momento donde esa fluctuación, esa variabilidad afecte. ¿Por qué? Porque todo se maneja en función de lo que el Estado va a percibir. También lo veo, por ejemplo, en el tema de consumo. Por ejemplo, si yo quiero o decido, ¿verdad?, aceptar esta moneda, pues ya lo sabemos, porque ya lo define la ley. La gente que no lo quiere aceptar, la gente que va a pelear porque considera que se le está afectando sus derechos, porque está considerando de que está violentando contra su derecho de propiedad. Ya hay un artículo también donde dice, bueno, en todo lo que contradiga, pues eso ya no aplica, ¿verdad? Entonces, eso es quizás bien atentatorio, porque pues prácticamente la Constitución, pues en esta parte, en la parte de la obligatoriedad, creo que no pudo haber sido redactada de mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día, de pronto vamos a encontrar diferentes esferas, diferentes componentes que participan en un mercado común y corriente, donde pueda decir, ok, es una divisa, perfecto, ¿le puede ayudar al Estado? Sí, posiblemente. Sí, pero ¿cómo le afecta al consumidor final? Porque al final, como les mencionaba, al final todos somos agentes económicos. Y en algún momento, sea que yo haya decidido someterme a esta situación y sin pelearlo, definitivamente hay mucha tela que cortar y se tiene que divulgar de manera que la gente lo entienda. Yo sí soy partícipe de que esto es en 90 días, que esto está para que esto ya formalmente ya sea aplicado. Creo que se tiene que invertir mucho en capacitación, en mucha comprensión tecnológica, porque no le estoy hablando al doctor que tiene 5 maestrías, le estoy hablando a la persona que está vendiendo zapatos y que con la pandemia puso un negocio en línea a través de una plataforma llamada Facebook, que ni siquiera es un negocio formal. Entonces, sumado a todos esos factores, donde no le voy a decir la ignorancia, porque ahorita no podemos alegar ignorancia, sino que las dificultades que tenemos dentro de un contexto macroeconómico, desde un chiquitito y que se está lanzando a las grandes ligas. Y ahora te digo otra cosa, y ahora con comercio electrónico. O sea, son un montón de cuestiones, pues, que quizás yo pensaría aquí el tema estatal sí tiene que ser muy enfocado en hacerle entender a la gente que existe riesgo, que puede ser beneficioso, pero si lo entienden, porque de lo contrario, pues, es una ley más, ¿verdad? Okay. Quizá ya para ir cerrando, Carlos Rodríguez, agradecería un aporte tuyo. Hemos escuchado riesgos reales desde economistas y abogados. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serán las oportunidades que le ves tú como experto en criptomonedas y en blockchain que el país tenga ante esta nueva realidad? ¿Será que, como bien dice Carlos Acevedo, los bitcoins van a venir a cambio de productos y servicios? ¿Será que habrá una posibilidad de inversión extranjera de la gente, los tenedores de bitcoins internacionales vengan aquí, ya que somos de los pocos países o seremos que reciben esas monedas y que se genere
un impacto en sus inversiones. No sé qué opinas, Carlos. Ok, perfecto. Personalmente lo estoy viendo, los ojos del mundo están puestos en El Salvador en cuanto al tema de las criptomonedas y obviamente todo lo que hemos estado conversando. Las casas de cambio más importantes del mundo están con el interés de poder venir a abrir operaciones a El Salvador para poder ya tener un hub, un lugar a donde poder establecerse y a partir de ahí comenzar a operar ya no solamente de forma virtual. Estamos viendo el tema de lo de la minería, que estaban hablando de energía geotérmica. Voy mucho más allá solamente del tema de Bitcoin, sino que también las oportunidades y Carla ya también está viviendo un poquito esa parte en cuanto al tema académico del desarrollo de profesiones en El Salvador, que podamos exportar profesionales especialistas en este tema, por ejemplo, programadores que sepan o programar en los lenguajes de programación de blockchain, tanto de Bitcoin como Ethereum, en el extranjero son extremadamente cotizados porque no hay muchos. Es decir, va mucho más acerca de solamente el tema de Bitcoin. Yo realmente veo Bitcoin como, sí, muchas oportunidades, pero si logramos entender que cuando comenzamos con el tema de Internet y salió el correo electrónico era una pequeña parte de todo el océano de oportunidades que podemos tener con Internet. Justamente lo que yo veo así, que tenemos a Bitcoin y todo el mar o el océano de oportunidades que se puede hacer con el tema de la implementación en procesos con tecnología blockchain. Ya hay grandes empresas en el mundo que están comenzando a implementar la tecnología para agilizar procesos, para poder tener una transparencia de trazabilidad de transacciones, de temas contables, para inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros vayamos viendo esto como una oportunidad. Bueno, en el marco legal, la implementación de contratos inteligentes, es decir, que no necesariamente un abogado va a salir del juego, simple y sencillamente que tiene que utilizar a favor esta tecnología para poder tener más competencias y por ende cotizarse mejor. En la medida de lo posible que vayamos viendo y conociendo estas aristas, vamos a poder entender que en algún mundo globalizado vamos a tener una mejor oportunidad. Definitivamente que se pudo haber hecho de una mejor manera, siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas, pero de momento he tenido reuniones todo el día y lo mencionaba, de momento es lo que hay, es decir, al final es lo que ya tenemos. Y es lo que tenemos que estar expectantes de saber cómo se va a estar desarrollando a detalle ya la implementación pero mientras tanto coincido con Carla, es importantísimo el tema de la educación, es importantísimo el tema de la información, mucho cuidado con el tema de las estafas que van a estar aún más a la orden del día. Ojo, no necesariamente porque Bitcoin sea sujeto solamente a tema de lavado de dinero. Y no soy yo el experto, pero sé que en algún punto se puede hacer un tracking completo. Es decir, yo no puedo saber quiénes han sido los últimos 5 dueños del billete de 20 que tengo en mi billetera, pero sí puedo saber las IP y los países. Obviamente hay formas de poder esto descifrarlo. Puedo saber de dónde viene la raíz o el bloque génesis de la fracción de Bitcoin que a mí me pertenece. Es decir, estoy hablando de cosas muy técnicas, pero digamos que ese tracking se puede utilizar de una forma bastante a detalle para poder saber información de todo esto. Bitcoin no se puede falsificar, es decir, en los billetes sí, de repente todavía se dan problemas y le acaba de pasar hace poco a un amigo que compró un carro que se había vendido a 7 personas más, incluyendo tecnología blockchain en todo esto, viene a evitar un par de cosas. Tengo entendido que en algunas partes de Argentina se estaba testeando el hacer pruebas de elecciones electorales utilizando tecnología blockchain. Es decir, para mí Bitcoin realmente es la puntita del iceberg de todo lo que nosotros podemos comenzar a ver, y es justamente por eso que los ojos del mundo de las criptomonedas está puesto hoy por hoy en El Salvador. Ok, gracias Carlos. Vamos a ir cerrando. Ya nos pasamos un tiempo interesante en la conversación. Creo que ha sido bastante rica en los aportes de todos. Vamos a entrar a las preguntas rápidamente. Vamos a ver cuántas podemos responder.
Dice Alexis Rivera nos pregunta, dice, ¿se discute el pago de las remuneraciones del gobierno mediante Bitcoin? Según la ley actual, ¿es permitido? ¿Cuál es el efecto en la economía de esta acción si se concretara? Además, ¿es probable que el Estado pretenda pagar sus deudas con organismos multilaterales mediante Bitcoin? ¿Qué serán esas implicaciones? A ver, amigos abogados, ¿es permitido según la ley actual pagar remuneraciones del gobierno mediante Bitcoin? ¿Está así de claro? Bueno, yo creo que por cómo está redactada la ley, que la verdad es un lenguaje un poco confuso en muchas cosas, el aplicador lo puede entender así y lo puede asumir y pagar de esa manera. Pero creo que definitivamente lo que va a variar mucho esta situación va a ser lo que se dé en estos 90 días. Creo que este artículo en particular y sobre todo en el tema de salario y prestaciones, indiscutiblemente tiene que intervenir una opinión de las autoridades que se están regulando estos temas, porque no puede quedar muy al arbitrio o a la espontaneidad y sobre todo porque existen algún tema de vacío. Acordémonos que en temas legales, sí, si bien es cierto que el aforismo señala que se debe ceñir al espíritu de la misma, pero sin que se cometa algún abuso o menoscabo algún derecho de toda persona. Entonces creería yo que por cómo está redactada se puede prestar esa situación, pero en estos 90 días sin duda van a salir estos temas. No sería nada extraño que incluso pudiera existir algún tipo de adenda, ¿verdad? Y que ojalá que sea en beneficio de la gente, ¿verdad? Creo que no podemos perder de vista los derechos que están asociados a esto y en lo personal sí creo que se puede prestar a una interpretación de esa manera. Entonces creo que por cómo está redactada se podría dar perfectamente. Ok. Entiendo que falta todavía un poquito de tela o camino por recorrer, pero la normativa vigente sí se pudiera interpretar así. Carlos Acevedo, ¿cuál sería la implicación económica para el país si eso llegara a pasar? Bueno, la pregunta de la deuda externa, o sea, los acreedores te van a pedir que les pagues en dólares. El BESI le preguntaron y dijeron que dólares, ¿verdad? El BESI dijo eso. O sea, al BESI le preguntaron al presidente y le preguntaron que si iba a recibir el Bitcoin y dijeron que la deuda es en dólares, dijo. Ah, bueno. Y eso que es el único que va a apoyar la implementación. Ya no digamos los otros. Sí, yo creo que esto va a terminar muy mal. Va a terminar muy bien. Esto tiene el futuro, obviamente, para Jack Mallers y sus socios, para los que van a tener la concesión de los cajeros, a todos ellos les va a ir muy bien. Pero esto va a terminar muy mal. Así como han terminado mal todos los activos, todas las burbujas de activos de la historia, desde los tulipanes holandeses a principios del siglo XVII, la burbuja especulativa de la Compañía de los Mares del Sur de comienzo del siglo XVIII y todas las burbujas especulativas recientes. Esta es una clara burbuja de activos y no ha habido hasta el momento ninguna burbuja de activos que haya sido eterna, o sea que esto va a terminar mal. Obviamente esto se va a dar de encuentro a mucha gente que libremente no hubiera querido invertir en eso, porque una cosa es el especulador que libremente apuesta sabiendo el riesgo que corre, y otra cosa la gente que por una obligación de ley tiene que asumir una moneda que no le convence, ¿verdad? Esa es mi perspectiva. A nivel de tasa de interés e inflación, ¿crees que habrá algún impacto sobre eso? Medio platicábamos antes de las preguntas. Sí. Bueno, el Bitcoin es deflacionario en largo plazo, porque de acuerdo al diseño de Satoshi Nakamoto o quien sea el que esté detrás de ese seudónimo, solo se van a emitir 21 millones de unidades de Bitcoin y de momento van como 17 y 18 millones. Y entonces, si ya se va a llegar casi al cupo de lo que se va a emitir, y el precio
del Bitcoin continúa al alza, eso quiere decir que los precios de cualquier bien denominados en Bitcoins van a tender a caer. Y eso tiene un efecto deflacionario, pero en el muy largo plazo. O sea, de momento no es ciertamente la primera de nuestras preocupaciones. Ahora, en términos de las tasas de interés, ya las calificadoras de riesgo han dicho esto le aumenta el riesgo a El Salvador. Sabemos que al aumentar el riesgo, aumenta el costo del endeudamiento. O sea, cuando los bancos salen a conseguir recursos fuera, ya les van a aplicar una prima de riesgo y eso los bancos se lo trasladan a su vez a las empresas, a los individuos cuando vamos a solicitar un crédito. Ahora, si ellos se fondean a tasas más altas fuera, obviamente los créditos internos que conceden los van a poner a tasa más alta. O sea que de entrada ya sabemos que esto también va a aumentar tasas de interés. Ok. Carlos Rodríguez quería aportar algo. Perdón, Carlos. Sí, específicamente abonando un poco a lo que mencionaba Carlos, el logaritmo de Bitcoin está configurado para que el último Bitcoin se mine o se cree hasta en el 2140 y técnicamente está configurado para que cada 4 años se reduzca la mitad de la capacidad de Bitcoins que se producen al día. Hoy por hoy solamente se pueden producir o minar 900 Bitcoins al día y dentro de 3 años va a reducirse a 450, lo cual va siendo estructurado para que el precio oferta y demanda vaya aumentando por la baja cantidad de bitcoins que hay disponibles, sumado a que hay un muy buen porcentaje de bitcoins que en su momento se perdieron en la web, es decir, perdieron contraseñas, discos duros, etcétera, lo cual lo hace aún más finito, más escaso. Por ende, las proyecciones del crecimiento que puede llegar a tener justo a largo plazo son muy buenas. Personalmente yo, como inversor en el tema de criptomonedas, no lo recomiendo como un método de pago. Es decir, yo no quiero ir a un supermercado a utilizar Bitcoin o criptomonedas para pagarlo. Yo para eso utilizo dólares. Mi recomendación a algunos de mis clientes ha sido como un activo de alta volatilidad de inversión de mediano a largo plazo. Es decir, mediano a largo plazo, hablo 1 año y medio, 2 años, 3 años, 5 años, para poder lograr, uno, quitarnos esa presión del tema de la volatilidad. Otra de las recomendaciones es, en cuanto a tema de inversión, no invierta algo que no le permite irse a la cama tranquilo a dormir, sin decir que acabo de hacer. Es decir, no hay que ir a salir corriendo a un crédito. Es decir, esto es simplemente... En cuanto a tema de inversión, hablar de cifras que las personas se puedan dar el lujo de mantenerlo en stock o una posición en criptomonedas de mediano a largo plazo. Ok, gracias por complementar. Siguen un par de preguntas interesantes por acá. Había una del tema fiscal. Si yo recibo los pagos en criptomonedas, dice, ¿cuál debería ser la consideración en materia fiscal que se deben de considerar para ese tipo de ingresos? Si deben ser grabados o exentos. Carla quiere responder sobre eso. Contame, Carla. Repíteme, perdón. Dice, Alice Cornejo puso, ¿cuáles deberían ser las consideraciones en materia fiscal que se deben considerar para este tipo de ingresos? Si deben ser grabados o exentos. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque justamente lo que mencionaba al principio, lamentablemente no se consideró toda la parte tributaria y por lo menos no hay un análisis que fuere presentado al momento del proceso de formación de ley, pero por ejemplo se ha dejado de lado el tema del IVA, por ejemplo. Hay temas de IVA que no se han contemplado o por lo menos que no han salido a la luz y que aunque indiscutiblemente puede ser un tema muy sensible, no se ha tocado. Tampoco se ha tocado el tema, por ejemplo, con aspectos vinculados a renta, aspectos vinculados al manejo de lo que es las anotaciones electrónicas y los impactos que causan en la carga tributaria. Porque acuérdense que lo que estamos captando en este momento, como bien lo hemos dicho, son una suerte de acciones y una suerte de acciones que en algún momento impacta y causa un tributo dependiendo del giro que se le está dando a la situación. Entonces sí creo que la política dentro de todo fiscal creería que debería de contemplar, bueno, no es que debería, realmente
por lo menos en la lista de hacer, pues tendría que tener una explicación, ¿verdad? No somera, porque en este caso no aplica de esa manera, sino detallada de cómo se va a captar el tributo, porque no tiene sentido establecer una figura como esta si el Estado no va a percibir un ingreso con el cual va a salir avante con todas sus obligaciones estatales. Entonces, mucho de lo que se ha criticado ha sido precisamente esto, ¿verdad? Que no se ha definido bien cómo se está captando este tipo de tributos o los que puedan ir saliendo, porque esa es la otra cosa. En algún momento, por ejemplo, yo escuché que se iba a grabar un impuesto al comercio electrónico. Si estamos hablando de un impuesto al comercio electrónico y estamos hablando de que está una moneda como Bitcoin, esto tiene que ser trazable, ¿verdad? Entonces creo que por ahí la política tributaria tendría que contemplar todo esto. Y yo esperaría, por lo menos, que se pronuncie. Yo sé también que esto tiene mucho que ver con otros impactos, posiblemente asociados con temas que se están desarrollando en este momento, pero hoy por hoy yo me decantaría en decir que la política tributaria tendría que explicar, ¿verdad? Fehacientemente cómo lo va a imputar en cada acción que se genere, sobre todo porque esto es un tema de alta demanda, ¿verdad? En la medida que la gente sepa que esto puede tener mucho impacto, la gente va a salir corriendo y lo va a comprar. Entonces hay que ver cómo se traza todo esto. Okay. Ya para ir cerrando, hay una pregunta un poquito así medio controversial y creo que vamos a terminar con Carlos Acevedo. Dice, en frente a frente ahora comentó un economista que el día 1 nos van a descapitalizar las inversiones en Bitcoin en el exterior, los inversionistas en Bitcoin en el exterior. ¿Vendrá El Salvador literalmente a hacer efectivo su moneda Bitcoin? ¿Qué tan cierto será eso? ¿Qué probable sea eso? O sea, no sabemos, pero ¿será ese un escenario que se pudiera considerar que pudiera pasar, Carlos? Bueno, no sé si se refiere a la entrevista con Luis Membreño, pero si es a eso, él me parece que el argumento que él utilizó, si es digamos, lo que dijo Luis Membreño, es que justamente por el anonimato del Bitcoin, toda la gente que tiene Bitcoins mal habidos, por así decirlo, va a querer venir a El Salvador a cambiarlos por dólares. Y entonces eso nos va a dejar sin los dólares y con un montón de Bitcoins sometidos a esa volatilidad extrema. También decía que las remesas ya no vendrían al país. Esto de las remesas no lo veo yo del todo claro que así deba ocurrir. Ahora, en lo otro creo que sí, ciertamente hay un riesgo de que los tenedores de Bitcoins que los subieron de mala manera pudieran querer canjearlos por dólares, aprovechando que El Salvador se convierte, como dicen algunos, en una suerte de paraíso fiscal para, digamos, transar con Bitcoins. Porque los inversionistas en Bitcoins, los convencidos de Bitcoins, al revés, por lo que decía Carlos, ellos piensan que el valor va a subir. Entonces sería ilógico desde el punto de vista, si yo voy a comprar un activo porque estoy esperando que el precio suba en el largo plazo, sería absurdo que me deshaga de él para ir a comprar una minuta, ¿verdad? O para lo que sea. Los que sí quisieran deshacerse son los que, digamos, si alguien compró, digamos, recibió un rescate en Bitcoins, pero no cree en el aumento del precio de largo plazo al Bitcoin, ese tipo de agentes económicos, digamos, ellos sí tenían interés en cambiarlo ya en dólares. Pero el que invirtió en Bitcoins, comprando Bitcoins como una inversión de largo plazo, no, esos no van a querer deshacerse de los Bitcoins. Al revés, o sea, los van a querer mantener por todo el tiempo que les permita incrementar, digamos, el valor. Como el que compra oro, ¿verdad? El que compra oro lo compra porque piensa, le está apostando a que el precio del oro va a subir y cuando el precio esté bien alto lo va a vender. Entonces, igual con los Bitcoins. Ok. Bueno, creo que estamos llegando al final de este interesante foro. Yo quiero realmente agradecerles a todos por su participación. Ha sido un espacio bastante ameno, lleno de muchas ideas que han surgido de diferentes perspectivas.
como ICEADE y como Instituto de Educación Superior, creo que nuestra responsabilidad es generar estos espacios para que cada día, pues, nuestra población, nuestra comunidad tenga esa posibilidad de hacerse un mejor criterio de lo que está pasando y comprender la situación. Estamos aportando desde nuestra trinchera algo que creo que todos concluimos, y tenemos que educarnos más. O sea, tenemos que entender más esto, tenemos que comprenderlo. ¿Será que lo manejamos como activo, lo manejamos como moneda? ¿Será que apuesto o no le apuesto? Pues nuestra apuesta como ICEADE es que en este espacio ustedes como participantes hayan tenido mayor criterio, mayor comprensión de los riesgos, las oportunidades, y nos hayan acompañado en esta hora y media, casi 2 horas, perdón, de un esfuerzo académico muy técnico, muy propositivo y muy analítico, ¿verdad? Porque aquí estamos tratando de ser lo más objetivos posibles ante la realidad que estamos teniendo. Por mi parte, pues, agradecerles también la participación de los panelistas, a Pablo, que ya está ahí tratando de ver cómo va a ser el sueño que va a tener, un poquito más corto, pero agradecerte, Pablo, y interesante tener tu perspectiva de la realidad que pasó en Argentina, ¿verdad? Realmente es un espejo que hay que podernos ver, ¿verdad? Y tanto a Carla Alas, muy atinada con tus aportes del tema jurídico, los dos tocayos, a los dos Carlos, que los tenía de un lado y del otro, parecía que había ahí un ring, pero no, mentiras, estábamos ahí tratando de aportar diferentes perspectivas, y la realidad es lo que cada quien ha dicho, cada quien ha aportado desde su cancha, y creo que esto es lo valioso de este espacio. Así que muchas gracias. Vamos a procesar las preguntas que no se pudieron responder por temas de tiempo. Este foro va a estar grabado también, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube de ICEADE FEPADE Oficial a partir de mañana, y esperemos que pronto tendremos más información de cómo el gobierno estará manejando esto para tener más claridad de hacia dónde vamos. Pasen todos buenas noches. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias.